Bien, sigamos entonces. Yo voy admitiendo. La primera parte siempre es hacer el Lewis, así que es como más sencillo. Bien, tenemos que hacer el Lewis del trióxido de azufre, ¿sí? La última pregunta que les hice fue ¿cuántos electrones ponía en juego cada uno de los, cada uno de los átomos? Me dijeron 6. Entonces voy a hacer. Uy, hay alguien que está tocando el bombo. Esperen que voy a mutear. Cualquier cosa obviamente hablan, ¿no? Obvio. Bien, 6 electrones, ¿sí? Entonces, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, lo vamos a hacer con todos lo mismo. ¿Ven? Pongo sus 6. Bien, voy a poner los del azufre, que van a ser 6 también. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces miren esto. Este oxígeno tiene 6 propios, más 2 que le presta el azufre, van a ser 8. Este oxígeno tiene 6 propios, más 2 que le presta el azufre, van a ser 8. Este oxígeno lo mismo, 6 propios más 2 que le presta el azufre, 8. Y el azufre tiene 6 propios, que son los celestitos, más 2 que le presta uno de los oxígenos, 8. Entonces, si tenemos que ver esta molécula, la vemos de este modo, miren. Yo estoy haciendo el Lewis hasta ahora, ¿no? Como que no estoy evaluando otra cosa que no sea el plano. Ahora vamos a ver cómo se ve la molécula y vamos a pensarlo también, ¿sí? Así, ¿ven? Bueno, ya terminamos de hacer el Lewis. Ahora vamos a pensar en términos de Trepet, de la teoría de la repulsión. Lo primero que tenemos que pensar es que este enlace, que es doble, es exactamente igual a este enlace que es simple. O sea, TREPEB no hace diferencia entre este enlace y este enlace. Primer punto. Bien, segundo punto. El átomo central no tiene electrones libres. Entonces, a partir de pensar esto, vamos a trabajar con estas 3 nubes electrónicas. Con esta y con esta. ¿Ven? No tenemos otra nube electrónica donde haya electrones no enlazantes. No la tenemos. Entonces vamos a trabajar con estas 3 nubes. ¿Qué pasa con estas 3 nubes? Acá quedó medio raro esto, ¿no? Parece como que fuera un triple enlace. Ahí. Entonces, ustedes piensen lo siguiente. ¿Cómo se van a disponer estas 3 nubes electrónicas, o sea, esta y esta, para que tengan la mínima repulsión? Y bueno, así. ¿Sí? Es decir, que entre cada uno o sea, que este enlace y este enlace estén exactamente a 120 grados aquí, 120 grados aquí y 120 grados aquí, ¿ven? O sea, la molécula se vería literalmente en el espacio como un triángulo. Por eso se llama geometría triangular, ¿sí? También se la puede llamar, en vez de geometría triangular, también se le puede decir plana trigonal. Es lo mismo. Triangular o plana trigonal. ¿Por qué se le dice plana trigonal? Bueno, porque es un plano. O sea, vieron que yo siempre les digo que uno hace el Lewis en el plano y después, bueno, se fija la trepet. Bueno, nosotros cuando hacemos la Lewis así, así no se ve la molécula en la realidad, se ve así la molécula en la realidad. Pero igualmente es plana. Eso es lo que les quería decir, ¿sí? Igualmente es una molécula plana. Pero bueno, eso es una casualidad, si quieren, ¿sí? Entonces, la pueden, lo comprenden, digamos, la ven así triangular, la ven plana triangular. Mientras yo voy haciendo de nuevo. ¿No? Vamos a pensar en los enlaces. A ver si me sale bien. ¿Ya me salió? Oye, vamos a ver cómo sale hoy. Bueno, vamos a pensar en los enlaces. Obviamente, que ustedes ya saben hoy, pero tremendamente, que este enlace, ¿cómo es? ¿Cómo es este enlace? Este. ¿Polar o no polar?
Polar. Polar, este enlace es polar y este enlace es polar, ¿no? O sea, está formado por 3 enlaces polares, obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque son elementos diferentes. El azufre y el oxígeno son elementos diferentes. O sea, que son enlaces polares. Perfecto, hermoso. Ahora, vamos a ver cómo es la molécula en general, que no es lo mismo. Bien, siempre se hace un vector que va desde el elemento menos electronegativo al más electronegativo. Entonces, ¿cuál es el más electronegativo, el oxígeno o el azufre? Busquen eso, a ver. Díganme la electronegatividad de uno y de otro. Oxígeno. Perfecto. El oxígeno es el que está más cerca del tubo, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hacer un vector así, un vector así, y un vector así. Ustedes me dijeron que todavía no han trabajado con vectores, lo cual es una complicación en este momento, porque yo tendría que mostrarles cómo se suman los vectores. Pero básicamente, ustedes créanme que esto es así. Miren. Yo tengo un vector, o sea, los 3 vectores nacen del mismo lugar, ¿no? Yo tengo un vector así, tengo un vector así, y tengo un vector así. Lo importante es que me crean en este momento, ¿eh? Para sumar vectores, yo lo que tengo que hacer es, si yo quiero sumar estos 2 vectores que están acá arriba, tengo que hacer lo que se llama la regla del paralelogramo, que es generar un vector igual a este acá paralelo, acá, y un vector igual a este paralelo acá. Entonces acá hago la suma, hago ¡truc! Así se suman los vectores, ¿sí? Créanme que es así. Entonces, cuando yo hago la suma de estos 2 vectores, me queda este vector, naranjita ahora, digamos, ¿sí? Este vector naranjita con este vector rojito, ¿cómo son? Iguales, iguales, mismo inicio, igual intensidad, sentido opuesto, igual dirección, se anulan. Por eso es que esta molécula en general termina siendo como no polar. Lineal. No es lineal, perdón, ¿dijiste lineal? ¿Sí? ¿Dijiste lineal? ¿Sí? Es triangular. Triangular. Perdón. Triangular, bien. Lo que estaba diciendo, lo vieron. Acá me están diciendo que lo vieron. Sí, Bien. profe, le habían dicho al principio que lo vimos. Pensé que no lo habían Por ahí visto. se olvidó. Pensé que no lo habían visto. Me parecía raro porque los otros chicos sí lo vieron. Digo, qué raro. Bueno, no importa, acá lo repasamos. Entonces, teniendo en cuenta la resultante de los vectores, fíjense que la molécula termina siendo no polar. A pesar de ser una molécula que tiene 3 enlaces polares. ¿Sí? Termina siendo, al fin y al cabo, una molécula no polar. ¿De acuerdo? ¿Ven qué dice? Los 3 vectores momento dipolar de enlace se cancelan porque forman entre sí ángulo de 120. No importa, la regla del paralelogramo. ¿Sí? Como ustedes suman los vectores. ¿De acuerdo? Entonces termina siendo una molécula no polar porque el átomo central no tiene electrones libres. Ahora vamos a ver una molécula muy parecida a esta, es decir, la misma lógica, donde haya electrones libres del átomo central. ¿Sí? Muy bien, vamos a guardar esta imagen y vamos a continuar. Van a ver que es como muy wow. Igual ya empieza a salir como mucho más sencillo a partir de ahora, porque ya entienden lo que es un enlace, ya saben lo que es un enlace polar. Amoníaco. Bien, tenemos, si yo tengo que hacer la molécula de amoníaco como una estructura de Lewis, lo que voy a hacer es esto, nitrógeno, ¿no? Para hacer la estructura de Lewis siempre se hace ¿cómo? Se hace simétrico, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije? Siempre hagan lo simétrico, qué sé yo. Ahí tienen la molécula. Si quieren esto, lo podemos hacer acá abajo, que no queda tan mal. Ahí. Simétrico. El nitrógeno, ¿cuántos electrones pone en juego? 5. Bien. Entonces tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces acá, fíjense que yo tengo 2 electrones para este hidrógeno, 2 electrones para este hidrógeno, 2 para este y 5 para este. Perdón, 5 propios más 2 que le prestan, más 3 que le prestan los hidrógenos, 8. Entonces me queda así la molécula en general.
me queda H. Su par de electrones libres, que es muy importante. ¿Ven? Me queda un hidrógeno de este lado, un hidrógeno de este lado y un hidrógeno de este lado. Bien, entonces, si no fuera que tiene los electrones libres, sería igual que la molécula de trióxido de azufre que vimos recién, ¿sí? Donde no había electrones libres por parte del átomo central. Pero en este caso, como yo tengo un par de electrones libres, ese par va a ocupar más espacio, inclusive que estos electrones que están enlazantes. Por lo tanto, la nube va a quedar así. O sea, estos tres enlaces se van a, digamos, a juntar, y el par de electrones libres que me queda acá va a ocupar un espacio importante. Así, como habíamos visto antes. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto no se parece en nada a la molécula de trióxido de azufre, que era plana triangular, nada que ver, ¿sí? Miren cómo queda la molécula. O sea, acá estaría el par de electrones libres, ¿ven? O sea, que ocupa todo esto. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende la lógica de esto? ¿Ven cómo se ve esto? Se ve hermoso. ¿Ven qué bien que se ve en el espacio, ¿sí? Entonces, esta geometría se llama geometría piramidal, porque abajo lo que yo veo es como una pirámide. Miren, yo veo esto así, esto así, esto así, y yo lo que veo es como esto, track, ¿sí? Como si fuese una pirámide, ¿ven? Veo esto, una pirámide, ¿sí? Entonces, por eso es que se llama geometría piramidal y nada que ver con la molécula de trióxido de azufre. ¿Sí? ¿Os llegan a ver, más o menos? Sí, profesor. Bien. Sí, profe. Entonces, miremos esto. De vuelta a la hojita esa que yo les dije que tenían que escribir. Bueno, miren esto. Siempre que tengamos una molécula de este estilo, es decir, átomo central sin electrones no enlazantes y 3 átomos periféricos iguales, siempre, en este caso, vamos a tener una geometría que va a ser triangular, ¿sí? Como el trióxido de azufre. Ahora, siempre que tengamos una molécula así igual, es decir, átomo central, ay, no sé por qué tengo tan mal el mouse hoy, bueno, átomo central con 3 electrones periféricos, pero con un par de electrones libres, siempre va a ser como piramidal. A ver si lo puedo escribir, no se me sale de ahí. No, sí se me va ahí. Piramidal. Ay, ¿qué le pasó? Espera que me está dando medio mal esto. Espérenme. Ay, ¿qué pasó? Ay, no tengo ni idea qué toqué acá. Para. ¿No puedo ir para atrás o algo así? Ay, no sé qué es. Con la carpetita de la flechita, profe, de arriba. ¿Este? ¿Este es para atrás? Sí, no No, sé. no es para atrás este. A ver. Ah, bueno. Ay, no sé qué hice acá. ¿Será esto? No, acá me parece que lo cierro todo, ¿no? Bueno, no sé. Sí, me Las parece dos que... flechitas últimas, profe. ¿Cuáles? A ver. ¿Está? Ah, a ver. Sí. Este tiene cara, ¿no? Ah, está, genio. Bueno, No, de suerte, profe. quedó mejor. Bien. Espérame que voy a traer esto para acá arriba. A ver si puedo. Esperen, ¿eh? Profe, como regla, ¿tiene que haber un par de electrones para que sea piramidal sueltos? ¿O Sí. puede haber más de dos? Buena pregunta. En este caso es con un par de electrones. Podría haber más pares de electrones, pero sería otra la geometría. Sí. En este caso, con un par de electrones. ¿Sí? O sea, Ah, hay más geometría entonces. eso es lo que les iba a decir. O sea, nosotros vamos a ver ciertos ejemplos para ciertas geometrías, que nos van a quedar cortitas porque hay más.
¿sí? O sea, no es que esto, lo que vamos a ver nosotros es todo lo que existe. No, hay más. Pero no me interesa que sepan más. A ver, me interesa que sepan cosas básicas, pero que ustedes tengan un aprendizaje real de esas cosas básicas. Y después con esas cosas básicas que ustedes saben, pueden pensar otras cosas más difíciles. O sea, si nosotros vemos todo, ¿sí? Es como que para mí no tiene sentido. Porque después se van a olvidar todo. Yo prefiero ver los ejemplos más representativos, que son los que van a ver en cualquier libro, ¿sí? Los ejemplos más representativos, y a partir de ahí, si alguno quiere estudiar un poco más, o los que sigan química sobre todo, por ahí van a ver un poquito más. Pero no tiene sentido que veamos todo, no tiene sentido. No en un química básica. Digamos, prefiero que veamos otros temas, más que meterle un montón de clases a esto. ¿Sí? Pero sí hay muchos más, ¿eh? Bien, entonces, vean esto. Sobre todo, ¿saben qué? ¿En qué ejemplos hay mucho más? Nosotros siempre estamos viendo elementos que respetan el octeto. Pero hay un montón de elementos que, por ejemplo, extienden su octeto, tipo el azufre, ¿sí? Y algunos que tienen un octeto reducido también. Entonces nosotros no vemos esos ejemplos, ¿sí? Donde van a ver un montón de cosas, van a ver pirámides, o sea, estructuras que son bipiramidales, pero eso no nos importa en este momento, ¿sí? Pero hay otras cosas raras, a eso. Bien, entonces, el amoníaco tiene siempre su estructura piramidal, dado, obviamente, el par de electrones libres que tiene el átomo central. Pensemos en la molécula. La molécula polar, yo ya la veo polar, ¿sí? Porque si ya hay un par de electrones libres del átomo central, ya es recontrapolar. Pero vamos a pensarla en función de la molécula. Es obvio, es recontra obvio, ¿sí? Y este enlace como que viene para adelante. Es difícil estas cosas en un plano, de vuelta, porque estamos tratando de dibujar algo que es tridimensional en un plano. Entonces siempre estamos cayendo en algo que está mal, digamos, ¿no? Si se quiere. Bien, entonces, acá yo tengo la burbujota esa. Entonces, si yo quiero hacer los momentos dipolares, son todos vectores que van hacia el nitrógeno, ¿no? Bien, y si quieren, podríamos hacer que esto también tenga un vector, ¿sí? No importa, inclusive ni siquiera hace falta. La cuestión es que los vectores quedan como un mu diferente de cero. Eso es lo importante, ¿sí? Que los vectores no se simplifican, que no se anulan. Y me queda un mu diferente de cero, por lo tanto, me queda que la molécula es recontrapolar. Igual ustedes ya lo veían con este par de electrones libres. La molécula de amoníaco es súper reactiva, súper, ¿sí? Y cualquier molécula orgánica que tenga un nitrógeno es reactiva por esto, justamente porque el nitrógeno tiene un par de electrones libres, que la hace ser reactiva. O sea, las aminas en general, cualquier compuesto que tenga nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno sí, nitrógeno con ese par de electrones. Después puede ocupar ese par de electrones, digamos, pero bueno, eso no importa. Bien. Entonces, acá tenemos el ángulo de enlace, ¿sí? 109.5, 109.5. No importa el ángulo de enlace, no me hace falta a mí saber el ángulo de enlace. Si ustedes lo quieren aprender, pero no hace diferencia nada. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta geometría del amoníaco en comparación con su amiga la molécula de trióxido de azufre? ¿Sí? ¿Ven? Esto es triangular y esto es piramidal. Completamente diferente, ¿no? ¿O no? Muy diferente. ¿Sí? Bien. Hermoso. Vamos a seguir. Vamos para arriba. Bien. Vamos para arriba al amigo metano. Acá quería llegar. Bien. Vamos a ver el metano. El metano es muy sencillo para hacer un Lewis, ¿no? Como que es el sueño de todo estudiante de química que le pongan un metano para hacer un Lewis. Bien. El hidrógeno tiene un electrón externo y un único electrón, de hecho, cada uno de los hidrógenos. El carbono tiene 4, recuerden que está en el grupo 4, ¿sí? Por lo tanto, me quedan estas uniones. Acá, el hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno,
hidrógeno, este es el carbono que me queda con 8, ¿sí? Por lo tanto, esto me va a quedar aquí. Esta es la unión, ¿no? Lo importante de acá, y siempre yo empiezo por este análisis, digo, bueno, listo. El carbono tiene un par de electrones libres, dos pares de electrones libres, no. No tiene ningún par de electrones libres. O sea, eso es una información muy importante, ¿sí? Entonces, si no tiene pares de electrones libres, es como que todas las nubes electrónicas, o sea, esta, esta y esta, es decir, todas las nubes electrónicas, ¿sí? Se van a disponer de manera que la repulsión sea mínima. ¿Por qué me importa que no haya pares de electrones libres? Bueno, porque si hay un par de electrones libres, ya lo saben, ocupa más espacio y la molécula se tuerce de una manera, ¿sí? Que ya me da idea de una molécula superpolar, inclusive. Entonces, si todas las nubes electrónicas son iguales, que sí lo son, y no hay pares de electrones libres del átomo central, la molécula se dispone así, como un tetraedro se llama. Un tetraedro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto del tetraedro? Bueno, fíjense. O sea, acá lo vemos, no lo voy a dibujar porque se ve perfecto así como molécula en el espacio, porque si no es un asco cuando lo dibujo en el plano, ¿sí? Pero fíjense, estos dos es como si estuvieran es como si este estuviera, ponele, en el plano, este está un poquito hacia atrás, y este va hacia mí, ¿ven? Es como, véanlo bien tridimensionalmente, ¿sí? Y este va hacia arriba, ¿sí? Entonces acá tengo un hidrógeno, acá tengo otro hidrógeno, acá tengo otro y acá tengo otro. Y este es el carbono, obviamente, ¿no? Este que está acá en el medio, ¿sí? Entonces, ay, Dios, paren que le voy a poner un color, un amarillito, ahí está. Entonces, fíjense, o sea, no sé si tienen noción, yo porque cuando vi esto de tetraedro, como que vos me decís un tetraedro, y yo decía, no me acuerdo que es un tetraedro. Un tetraedro regular sería algo así, ¿sí? Esto es un tetraedro, para que me comprendan. Es decir, se parece a la molécula de amoníaco, porque se acuerdan que la molécula de amoníaco era medio parecida. Pero recuerden que el amoníaco era una pirámide, ¿por qué? Bueno, porque era así, pero la parte de arriba era mucho más alta, o sea, estaba como muy polarizada, ¿sí? Acá este era el par de electrones libres, entonces era como mucho más pirámide. En este caso, si es un tetraedro regular, quiere decir que todas sus caras valen lo mismo, que los ángulos son todos iguales, ¿sí? En este caso no es lo mismo que el del amoníaco, ¿de acuerdo? Por eso esto es un tetraedro. Es un tetraedro regular, o geometría tetraédrica. ¿Sí? Tin, tin. Bien. Miremos qué pasa con los enlaces, ¿sí? Por supuesto que los enlaces entre el carbono y el hidrógeno son enlaces polares, obviamente, porque son átomos diferentes. Ahora, pensemos, ¿sí? ¿Cómo es la molécula? A ver si la molécula es polar, no polar, qué sé yo. Bueno, acá ustedes que ya saben hacer cositas con los vectores, vamos a ponerlo, no sé, rosado. Si ustedes averiguan, ¿sí? Fíjense este vector que está acá, ¿no? No, perdón, va hacia el más electronegativo. Entre el carbono y el hidrógeno, el más electronegativo es el carbono. Entonces, acá yo tengo que dibujar un vector así, ¿sí? Y un vector así. Entonces, entre estos dos vectores, ustedes van a sacar una resultante. Después van a hacer un vector así y un vector así. Y entre estos dos vectores van a sacar una resultante. Entre la resultante de estos dos vectores y la resultante entre estos dos vectores, van a sacar una resultante general que va a hacer que la molécula sea no polar. ¿Sí? Es como bien, hay que hacerlo, o sea, piensen que esto es bien tridimensional, realmente es bien tridimensional. Yo lo quiero dibujar en el espacio, en el plano, es un asco. O sea, este dibujito está perfecto, está muy lindo porque realmente me permite ver la molécula real, ¿sí? Entonces, miren esto, los 4 vectores momento dipolar de enlace se cancelan porque forman ángulos de 109,5. No importa el ángulo, la cuestión es que los vectores se cancelan. ¿Sí? No importa. No es tan importante esa parte. Lo que me interesa es que el metano es una molécula recontra no polar, es un hidrocarburo. ¿Sí? Siempre recuerden que
lo polar disuelve a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar, obviamente, ¿no? O sea, por ejemplo, el agua que es no polar, perdón, que no es polar, el agua que es polar con el metano que es no polar, que no se quieren ni ver, ¿sí? Lo polar disuelve a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar. Bien, entonces a pesar de tener 4 enlaces polares, la molécula de metano es una molécula no polar. Eso era lo importante de esto y lo copado de esto, ¿sí? Por eso yo les dije al principio, les dije, esto es un enlace polar, pero no implica que la molécula sea polar, ¿sí? No implica necesariamente, digamos. Bien, entonces, siempre que vean una molécula de este estilo, es decir, átomo central y 4 átomos periféricos, ¿sí? Iguales, y por supuesto el átomo central sin electrones libres, siempre esto va a ser tetraédrico. ¿De acuerdo? Y recuerden que esto siempre se... Bueno, ustedes me entendieron con esa tilde para el otro lado. No estoy acostumbrada a esta compu. Digamos, por eso les digo que es acabado. Siempre que vean lo mismo, siempre que vean esta lógica, yo, por ejemplo, en vez de ponerles un carbono, les podría haber puesto otro elemento del grupo 4. Por ejemplo, les podría haber puesto, no sé, silicio, ponele, ¿no? Entonces, si acá les pongo silicio, es la misma lógica porque el silicio también tiene 4 electrones externos. Y ya. Y no les pongo metano, pero ustedes ya saben, por lógica, que va a tener una geometría tetraédrica. ¿Sí? Y es una molécula no polar. Eso se llama silano, de hecho, cuando está el silicio. Bien. ¿Esto está entendido? ¿Quedó claro? Creo que ya, ¿no? Sí, profe. Genial. Sí, profe. Lo hablamos tanto que ya como que queda, ¿no? Hermoso. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos quedó, si hay alguna que nos quedó sin ver: dióxido de carbono, dióxido de azufre, metano, creo que ya vimos todos los ejemplos. Después aparece el dióxido de azufre. El dióxido de azufre es, a ver, recuerden esto, yo solamente para que no piensen que quedó colgado, ¿eh? Recuerden que yo tengo esto así, tipo dióxido de carbono, esto era lineal. Bueno, recuerden que cuando lo tenía con 2 pares de electrones libres, así, este era el agua, bien, agua era angular. ¿Sí? Ahora, si yo lo tengo con un solo par de electrones libres, tipo así, esto es el dióxido de azufre. ¿Sí? Y esto también es angular. Nada, o sea, se los muestro porque está en la presentación, no viene al caso, digamos. Si ya vimos una molécula angular, como que no viene al caso ver la otra. Pero está bien igual, esto no es incorrecto, ¿eh? Yo no lo hubiese puesto. O sea, no me quiero quejar, encima que lo robé, no me quiero quejar, simplemente les muestro. ¿Sí? No estoy no estoy en posibilidades de quejarme, básicamente. Okay. Me parece genial todo lo que hizo este señor. Bien. Nada, eso les quería mostrar. Y, a ver si nos quedó algo más. Otros Profe, ejemplos. Sí. entonces en este caso no entraría lo que había dicho en el otro caso cuando eran 3 átomos alrededor, digamos, que había dicho que cuando eran 2 era una manera, pero cuando son más de 2 son otras que no eran necesario. En este caso está diciendo que es angular en las dos maderas, por más que tenga un electrón o 2 electrones dando vuelta libres, digamos. Un par o 2 pares, ¿te referís? Claro, sí. Bueno, en este caso es lo mismo, sí. En este caso es lo mismo. Listo, gracias. Está bien, sí. O sea, ustedes no se hagan problema por otros casos. Es decir, si ustedes entienden el tema, no se preocupen por cómo se llama específicamente la geometría. Sería importante, o más importante, que ustedes entiendan, por ejemplo, que el átomo central de una molécula tenga pares de electrones libres. Eso implica que la molécula es polar, por ejemplo. Eso, para mí, si ustedes se quedan con esa idea, para mí, no sé, es un golazo, ¿no? Como que no me importa tanto el nombre específico, o que se sepan todos los ejemplos, como cosas grandes. Uno sabe perfectamente que cuando termina un curso, se queda con las cosas grandes, ¿o no? Se queda con los grandes conceptos que aprendió, no con el ejemplecito chiquitito, eso uno se lo olvida. Entonces, si ustedes se quedan con grandes
ideas copadas, lindas acerca de la polaridad, esas cosas, ya está. ¿Sí? No, yo soy realista en ese sentido, no me gusta, bueno, no sé, no me gusta jugar al moralista que no, porque se tiene que, no, uno después se olvida, así que no, para mí no tiene sentido. Bien, acá tienen otros ejemplos, no importa, si quieren después más adelante los podemos charlar, pero no es lo que más me interesa, ¿sí? Tenemos otros ejemplos donde tenemos otros átomos, pero se puede charlar tranquilamente, ¿eh? O sea, lo pueden ver ustedes solos si quieren inclusive, no habría ningún problema. Bien, y ahora voy a volver al anterior, solamente para mostrarles algo. Esto por supuesto que se los mando, lo robé, pero se los mando. Acá tienen esto que les decía, ¿sí? Vieron que fuimos como armando los diferentes ejemplos. Acá tienen todo, ¿sí? O sea, está medio rari, pero bueno, acá lo tienen también, ¿sí? Este ejemplo, por ejemplo, es como el trióxido de azufre, ¿sí? ¿Ven? Que yo tengo pares de electrones compartidos, tantos pares de electrones compartidos, y en este caso, por ejemplo, tengo un par de electrones no enlazantes, ¿ven? Por ejemplo, en este caso. O sea, esto lo puede armar cada uno como le guste a cada uno, ¿no? No enlazantes. ¿No? En este caso, por ejemplo. Entonces, ¿cómo me queda? Ah, perdón, estoy diciendo una pavada, esperen, no. Esperen, me estoy confundiendo con el otro. No, acá yo lo que tengo son 3 pares de electrones compartidos y ninguno no enlazante, perdón, en este ejemplo. Acá, ¿ven? En todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda? Plana triangular. O plana trigonal, como quieran ustedes, triangular o plana trigonal. Acá, por ejemplo, en el dióxido de carbono tengo 2 pares de electrones compartidos y es lineal. Listo. Acá en el metano es tetraédrica porque también no tengo ningún par no enlazante. En el metano ya tengo un par no enlazante, por lo tanto me da piramidal. Es todo lo que vimos, y esto es como una especie de resumencito, si quieren. Y acá de vuelta, ¿ven? Tengo el agua. ¿Por qué me quedó este chorongo? Ah, no está bien, estaba del otro. Acá tengo el agua que tiene 2 pares de electrones sin compartir, me queda angular. Ah, acá esto les tenía que decir que estaba mal. O sea, la geometría electrónica ustedes no la miren, ¿sí? Y acá la geometría molecular del agua no es tetraédrica, es angular. Esto es un error, pero si ustedes cometen ese error en un examen, yo los mato. Así que imagínate. Angular, ¿sí? Vimos recién que la geometría del agua es angular, no tetraédrica. Tan, tan, tan. Por favor, sí, arreglen esa parte. ¿Sí? Y acá era el último ejemplo que vimos, que era parecido, o sea, este es medio parecidongo, digamos, ¿no? Medio parecido al agua en el sentido de que también es angular porque hay pares de electrones libres del átomo central y eso hace que la molécula sea polar, etc. ¿Sí? Nada que no hayamos visto, ¿eh? O sea, estamos hablando de exactamente lo mismo. ¿Sí? Y creo que esto también se puede aplicar a iones, si tienen ganas, pero no lo vamos a hacer nosotros. Y esto es hermoso. Ay, casi me muero, dije, no estoy grabando todo esto.